hablando un tiempo respecto a la iglesia primitiva, al concilio de Nicea. ¿Recuerdan ustedes? De hecho, de ahí viene el credo niceno Constantí. Parece que la asistencia a la escuela dominical está relativa. El primer concilio de Nicea fue el primer concilio ecuménico, primer concilio de obispos cristianos. Tuvo lugar en Turquía, cerca de hoy día lo que es Constantinopla o Estambul, la ciudad más importante de Turquía. El primer concilio ecuménico fue convocado por el emperador Constantino, más bien por el obispo Oslo de Córdoba, pero apoyado por el emperador, por Constantino. Y se cumplen 1700 años del primer concilio ecuménico de todos los cristianos. 1700 años. Sabemos que en aquella época estaba naciendo la Iglesia de Cristo, la Iglesia cristiana, y tenía que enfrentar diferentes herejías que surgían contra la figura de Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces el concilio fue una reunión de obispos en que fueron convocados para tratar el tema cristológico. Si ustedes me recuerdan o me siguen, la primera doctrina cristiana uniforme fue el establecimiento de Cristo como Señor y Salvador, como parte de la Trinidad. También hubo otros aspectos anexos, por ejemplo, la época de la Pascua, ¿recuerdan ustedes? Pero el principal tema surgido respecto al concilio fue la naturaleza del Hijo en relación con el Padre. Es decir, si el Hijo había sido engendrado desde los tiempos, no tenía principio. O si el Hijo fue hecho como primera criatura, tenía principio. Entonces, Alejandro y especialmente Atanasio, ¿recuerdan ustedes el credo atanasiano? A los que escriben nuestra iglesia, tomaron la primera posición, que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, en contraposición a Arrio. Ahora sí te acuerdan, arriano, la posición arriana, que decía que Cristo había sido solamente divino y no humano. Al final prevaleció los que defendían que Jesús tenía una doble naturaleza, humana y divina, y por lo tanto Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. El concilio entonces afirmó rotundamente la deidad y eternidad de Jesucristo y definió la relación del Padre y del Hijo como de una sola esencia, homoousios. De una sola esencia, el Padre y el Hijo. Y también afirmó la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron considerados tres personas iguales y eternas. Ustedes dirán, ¿por qué ahora surge el tema del concilio? Es que el día de mañana, online, surge el libro Creemos y Confesamos. Confesiones de la Iglesia, de la Fe evangélica y reformada. Tenemos diferentes autores, bautistas, luteranos, pentecostales, presbiterianos, sobre la confesionalidad de la Iglesia respecto a Cristo. Y el día de mañana va a ser el libro, el lanzamiento del libro vía YouTube, en el canal oficial de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Y el día 28 de febrero será el lanzamiento oficial del libro en términos físicos en las sesiones del Honorable Sínodo en la granja El Tao, del 28 de febrero. Entonces, están todos invitados, ya sea a participar vía online o vía presencial en las sesiones en que la editorial de la Iglesia Presbiteriana de Chile está lanzando el libro Creemos y Confesamos,
a 1700 años del primer concilio de Nicea, como el primer concilio ecuménico al que adscribe nuestra confesionalidad, aparte de la confesión de fe de Westminster y de los catecismos mayor y menor y el catecismo de Heidelberg. Están todos cordialmente invitados a participar. Quiero que me acompañen ahora en la lectura de la palabra en Primera de Juan. Aunque pareciera que no tiene nada que ver, sí tiene que ver. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Recordemos que la controversia nicena fue respecto a la naturaleza de Cristo como deidad. Y hoy día vamos a conversar respecto a la humanidad y a la divinidad de Cristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Voy a leer la Reina Contemporánea, que lo venimos haciendo en forma recurrente, aunque aquí tengo mi Reina Valera 60. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Nos dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y palparon nuestras manos referente al verbo de vida. La vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, en la que nosotros les anunciamos a ustedes la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo. Amén. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque podemos abrir tu palabra, porque podemos extraer de ella la enseñanza a nuestras vidas. Permite, Señor, que todo aquello que interrumpa, que afecte, que perjudique, Señor, la comunicación estrecha que anhelamos tener contigo y con tu Hijo Jesucristo pueda ser apartada de nuestra mente y de nuestro corazón. Podemos estar atentos a la lectura de tu palabra y a la exhortación de la enseñanza de ella en nuestras vidas. En nombre de Cristo, amén. Bien, las cartas de Juan fueron escritas para animar a los seguidores a Jesús a permanecer fieles a la verdad. Los tres textos, porque la verdad es que leemos las cartas, leemos los evangelios, leemos los hechos, las asombrosas epístolas de Pablo, llenas de profundo contenido teológico, y entonces como que las últimas cartas, Juan, Apocalipsis, Juan, Judas, ni siquiera la segunda y tercera carta de Juan tienen más de un capítulo. Entonces como que las dejamos de lado. Pero las cartas de Juan, el anciano, fueron escritas para animar a los seguidores de Jesús a permanecer. Los tres textos, primera de Juan a la tercera de Juan, fueron dirigidos a los cristianos, pero también contienen una doble, podríamos decir, una doble entrada. Contienen una fuerte polémica contra las personas con que el autor no está de acuerdo. Tal como ocurría en la época del primer concilio de Nicea, estaba surgiendo la fe cristiana. Y surgía la fe cristiana y surgían inmediatamente las herejías. Es como los chilenos. Echa la ley, echa la trampa. Entonces surgía
la definición de cristiano como seguidor de Jesucristo y surgían las primeras herejías. Entonces el apóstol Juan escribió contra las herejías, principalmente contra los gnósticos. Los que saben, los que vienen a la escuela dominical, conocen a los gnósticos, al gnosticismo, ¿cierto? Pero ellos se jactaban de poseer un conocimiento superior. Aceptaban la deidad de Jesús, pero negaban su humanidad. Juan entonces les escribe con el propósito principal de transmitir el mensaje de amor de Jesús a los cristianos para que los cristianos se mantengan firmes en la fe, firmes en el amor y firmes en la santidad. Es probable que en los últimos días de su vida el apóstol Juan se haya establecido en Éfeso. No tenemos certeza de ello, pero los historiadores, los eruditos nos dicen que los últimos días del anciano apóstol fue en Éfeso, lo que hoy día es conocido como Turquía, y que pasara sus últimos años entre los cristianos de la ciudad de Éfeso, ministrando a la nueva generación de discípulos de Jesús como último sobreviviente de los 12. El último que anduvo con el Señor Jesús. Y entonces, ¿se imaginan ustedes hoy día si el apóstol Juan estuviera vivo y viniera a la Florida? Tendríamos el templo lleno para escuchar lo que dice el apóstol Juan. Según un relato de Jerónimo, de la iglesia primitiva, era tan viejo, era tan anciano, que lo llevaban cargando a la iglesia. Lo llevaban en andas, ya que era demasiado débil y no podía caminar. Entonces la gente se reunía con entusiasmo para escucharle, para escuchar al apóstol hablar sobre su experiencia con Jesús. Pero a medida que la fuerza de Juan disminuía y su capacidad para hablar declinaba, entonces Jerónimo dice, no decía nada más que, hijitos, ámense los unos a los otros. Cuando ya prácticamente no podía hablar, decía, hijitos, porque era muy anciano, decía, ámense los unos a los otros. Quizás la gente joven, pienso en los jóvenes, se cansaban de escuchar lo mismo siempre. ¿Verdad? Esto del amor, siempre, imagínense ustedes, venían a escuchar al apóstol y el apóstol llegaba en andas a Éfeso, a la iglesia, y los jóvenes escuchaban, hijitos, ámense, ámense y ámense. Entonces se aburrían del mismo mensaje. Siempre dicen lo mismo. Siempre dices, ámense unos a otros. Y entonces el anciano apóstol respondió, porque es el mandamiento del Señor. Si solo este se cumple, sería suficiente. Si solo cumplieran el mandato de amarse unos a otros, sería suficiente. Ahora, no tenemos forma nosotros de verificar la historia de Jerónimo. Ya ha pasado mucho tiempo sobre Juan. Pero captura el corazón de las breves epístolas del Nuevo Testamento atribuidas a la pluma de Juan. Solo la primera carta, aunque es uno de los libros más breves de la Biblia, tiene 5 capítulos, primera de Juan, menciona la palabra amor más que ningún otro libro del canon, con la excepción de los Salmos. Fíjense ustedes, primera de Juan, una carta breve, una carta concisa, contiene la palabra amor más que cualquier otro libro del canon, a excepción de los Salmos. A partir del mes de marzo estaremos predicando acerca de los Salmos. Y tenemos ya un plan establecido, digamos, de la predicación respecto a los Salmos.
Puede sonar cliché, pero los Salmos es mi libro favorito de la Biblia. Pero es notorio que Primera de Juan, siendo una carta tan breve, aparezca la palabra amor tantas veces. Es como el apóstol nos enseña a custodiar, a alimentar el mensaje del amor que hemos aprendido de Jesús. Cuanto más divisiva, cuanto más estresante, cuanto más ansiosa, cuanto más solitaria se vuelve la vida, la sociedad, más apremiante se vuelve la necesidad de una clara exhortación bíblica al amor. Hoy día vivimos tiempos difíciles en la sociedad. Quizás pensemos que nunca antes hubo tiempos tan difíciles. Me hubiera gustado ser de los primeros cristianos en un mundo pagano, ¿cierto? Pero vemos que estamos llenos de estrés, llenos de preocupaciones, llenos de problemas. Cuanto más difícil se vuelve la vida, más clara es la necesidad de una exhortación al amor. Es notorio que el apóstol Juan comienza la primera epístola sin saludar y sin despedirse. ¿Se han fijado en eso? Apuesto que nunca. A ver, ¿cuántos sabían que existe un libro en la Biblia llamado Primera de Juan? En cambio, en la epístola 2 y 3 se preocupa de saludar, como una carta. Por eso muchos dicen que la primera epístola de Juan, más que una carta, es un sermón. Porque él va directo, como diríamos en Chile, al grano, va directo al grano. Es como si el apóstol tuviera urgencia de llevar su mensaje. El propósito, mostrar la divinidad de Cristo y combatir las falsas enseñanzas que se extendían en las primeras comunidades cristianas. Escrita la carta en los años 80 al 95 después de Cristo. Muestra el nexo entre lo que él llama hijos de Dios, amor a los demás y fidelidad a Jesucristo, expresada en términos prácticos. Fíjense ustedes, hay tres aspectos. Amor a los demás, comunión, koinonía, amor y fidelidad a Jesucristo. Y todo eso expresado en términos concretos, en términos prácticos, en términos de hacer cosas, no solo del ser, sino también del hacer. Vamos entonces, versículo 1. Nos dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos referente al verbo de vida. Lo que era desde el principio. ¿Les suena a ustedes el principio? ¿A qué les suena? A Génesis capítulo 1, versículo 1, y Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio, Dios, ¿cierto? Creó los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Y Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y ahora, por tercera vez, aparece nuevamente en el principio. Lo que era desde el principio. Entonces, desde el tercer comienzo, que se inicia en 1 Juan capítulo 1, versículo 1, dice, lo que era desde el principio se refiere al tiempo de que él vivió con Jesús. Vivió en el ministerio concreto de Cristo Jesús
cuando él cumplió 30 años, cuando Jesús cumplió 30 años, comenzó a predicar. Juan, que era muy joven, se acercó, llegó a conocer al maestro. Juan y su hermano Jacobo, ¿se acuerdan ustedes? Y si no se acuerdan, por lo menos recuerdan el corito o la alabanza. Pedro, Juan y Jacobo, ¿cierto? Sí. Bueno, la hermana que se rió, ¿se acuerda? Pedro, Juan y Jacobo. Él conoció al Señor Jesús, lo conoció como hombre. Más tarde ellos estaban con su padre. Probablemente el padre de Juan era un pescador rico que tenía jornaleros, probablemente era de buena posición. Entonces él tenía personal contratado. Y siguieron a Jesús, Juan y su hermano. Y luego Juan quiso contarles historias de la realidad, de la personalidad total de Jesús. Entonces él dice, lo que hemos oído, es decir, por el sentido del oído. Lo que hemos visto, por el sentido de la vista, por medio de los ojos. Lo hemos contemplado, es decir, hemos mirado fija y atentamente. Lo que palparon nuestras manos, por medio del sentido del tacto, es decir, la humanidad de Cristo. Fíjense ustedes que la epístola de Juan, que fue escrita en términos universales, habla fundamentalmente de la divinidad de Cristo. En el principio era el Verbo, pero ahora está hablando de un Cristo concreto. Dice, lo hemos oído, lo hemos visto, lo hemos palpado, anduvimos con Él. La personalidad completa de Cristo, la humanidad de Cristo. No estaba especulando el apóstol Juan. No estaba diciendo como algunos nosotros mismos que creemos en Cristo, creemos por el testimonio, por la palabra. Él había vivido con el Señor Jesús, había dormido con Él, había comido con Él. Entonces Él está entregando su testimonio de su humanidad, la humanidad de Cristo. Juan nos da un valioso escrito, 21 capítulos en su primer tratado, el Evangelio de Juan. Allí nos narra la vida de Jesús, demostrando fundamentalmente la divinidad de Dios, la divinidad del Hijo de Dios, Cristo como Hijo de Dios. Pero en esta epístola, al parecer, Juan estaría demostrando, ofendiendo o defendiendo más la humanidad perfecta de Jesús. Las corrientes gnósticas estaban propagando la herejía de que Jesús no era verdaderamente humano. Y si es que lo era, entonces no era verdaderamente Dios. Y Juan desmiente toda herejía. Enseña enfáticamente que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. A esta verdad le llamamos la doble naturaleza de Cristo. Juan insiste que Jesús es la manifestación real y material de Dios. Bajo este conocimiento correcto de la verdad encarnada en Jesucristo, es que uno puede acceder a la comunión eterna con Dios. El verbo, la palabra, el verbo, se hizo carne, se encarnó. Es decir, Él cruzó el abismo que había, porque fue hecho, pero sin pecado. Entonces, nosotros podemos acceder, podemos acercarnos al Padre por medio del verbo, por medio de Cristo. Juan, capítulo 2, versículo 2, nos dice, la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que hemos dado testimonio es la que nosotros les anunciamos a ustedes. La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Los dos primeros versículos, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, versículo 2, nos enseñan en forma enfática que Jesús es el eterno Hijo de Dios. Es imposible
no percatarse en estas líneas del eco que resuena en nuestros oídos respecto al principio. Primera de Juan 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y que al mismo tiempo es un eco de Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Los primeros alegatos que Juan usa tienen que ver con su propia experiencia. Por eso decimos que es concreto. Él tuvo un encuentro personal con Cristo, su propia experiencia personal en cuanto a la divinidad de Jesús. Y no solo la de él, sino que también de todos los que le acompañaron. Juan asegura que el testimonio que ofrece él es verdadero, por cuanto hay suficientes testigos de que estas cosas fueron así. De manera que el tema más resaltante en el mensaje de Juan es la encarnación de Jesucristo, el Verbo de vida, sin que haya dejado de ser Dios jamás. Entonces hoy día nos preguntamos, ¿qué es Jesucristo o quién es Jesucristo para ti? Jesucristo es solo Dios, alguien que está allá en el cielo a la diestra de Dios Padre. Jesucristo es solo hombre, alguien que reconoció y vivió mi propia naturaleza. O Jesucristo es Dios y hombre, por el cual yo puedo tener comunión con Él. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, nos dice: así que lo que hemos visto y oído es lo que le anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, recordamos que tercera vez que el apóstol Juan pronuncia estas palabras. Podríamos pensar, ¿por qué está Juan repitiendo esta expresión? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, entre vosotros y con nosotros. ¿Por qué Juan es majadero? Si nosotros siguiéramos la historia y escucháramos a Jerónimo, diríamos que Juan habla de amarse unos a otros, de la coinonía, de la comunión. Él está diciendo que los cristianos pueden tener una relación de compañerismo entre sí. Continúa diciendo el versículo: y nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces hoy día, casi 2000 años después, 1700 años después, podemos preguntarnos cuál es tu relación verdadera con Jesucristo. ¿Cuál es tu comunión verdadera con tus hermanos en la fe? Nos dice el apóstol Juan en su primera epístola que podemos tener comunión unos con otros porque el amor de Dios rebasa nuestro entendimiento. ¿Han visto ustedes un vaso alguna vez rebasado? Es cuando se llena hasta el extremo. Entonces podemos tener amor, podemos tener comunión, no porque nace de nuestro corazón, sino porque rebasa nuestro entendimiento, porque viene desde lo alto, nos llena de tal manera que podemos tener amor unos con otros y podemos tener amor y comunión con el Padre y con Jesucristo. El anhelo de Dios, expresado en la carta de Juan, es una comunión verdadera y personal con su pueblo espiritual. Sin duda se trata de una relación estrecha entre padres e hijos. El requisito esencial para lograr esta comunión radica en Jesucristo. Por esto mismo es sumamente importante que todos los hombres tengan un pensamiento, hombres y mujeres, tengan un pensamiento correcto sobre quién es
y como es Jesús. De esto depende si han de lograr una verdadera comunión con Cristo. Un pensamiento correcto sobre qué es y quién es Jesús. Jesucristo es la única fuente de la comunión entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único camino. Pablo le llama el único mediador entre Dios y los hombres. No nos imaginamos un evangelio con un concepto equivocado sobre la persona de Cristo. Hoy día, en el siglo XXI, no sé si ustedes saben, existen iglesias arrianas. Aunque ustedes no lo crean, existen, 1700 años después, existen iglesias arrianas, existen iglesias unitarias, existen iglesias, sectas que solo creen en el Padre, pero no creen en el Hijo. No nos imaginamos un evangelio más que el que aparece en la Biblia, en cual Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Después de cimentar la mediación de Cristo, Juan nos va a decir una serie de requisitos que son importantes para conservar la comunión con Él. Tienen que ver con nuestra santificación, tienen que ver con nuestra confesión, tienen que ver con la pureza de nuestro corazón, tienen que ver con la comunión con nuestros hermanos, con el testimonio y las relaciones interpersonales que vivamos. Pero tiene que ver fundamentalmente con Jesucristo. Podemos tener muchas obras de servicio a los demás, pero si no están basadas en nuestra relación con Cristo, vanas serían esas obras. Y por último, en el versículo 4 nos dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Y nuevamente, el gozo del creyente está fundamentado en Cristo. Solo la comunión verdadera y correcta relación con Dios y los hombres son capaces de producir el verdadero gozo en el pueblo del Señor. Un mensaje cuyo único objetivo sea deprimir y desanimar a los que lo oigan, se ha quedado en la mitad del camino. Yo creo que esto es un desafío para todos los predicadores. Si tratamos de ser relevantes, completamente cierto que la finalidad del predicador y el maestro debe ser un sano reconocimiento, un doloroso reconocimiento que conduzca a verdadero arrepentimiento, ¿cierto? Pero no debe quedarse solamente ahí. Después de producir el sentimiento de pecado, hay que conducir a los oyentes en quien se perdonan los pecados. La nota definitiva del mensaje cristiano es el gozo, para que vuestro gozo sea cumplido. Por esto es que el apóstol Juan escribe las epístolas. El motivo del apóstol fue que la alegría de los creyentes fuera completa. Es una magnífica experiencia tener gozo, alegría, no solamente algo de alegría, sino una gran alegría porque estamos experimentando una auténtica comunión. No es una alegría ficticia, es una alegría verdadera que sentimos en la comunión unos con otros. Él había escrito estas cosas para que pudiéramos tener una genuina relación de comunión, de compañerismo y de comunidad cristiana. Y para que fruto de esta relación, nuestra alegría, nuestra satisfacción pueda ser completa en esta vida. La alegría sería natural, realmente plena, integral, si pudiéramos tener una íntima comunión y compañerismo con Dios, por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. La idea no solo del apóstol es confirmar que el mensaje del Salvador produce gozo, sino que todos tenemos la intención de producir
verdadero gozo al creer y anunciar el mensaje correcto sobre Jesucristo. La idea de Juan parece sugerir, entonces, que sin la doctrina correcta sobre Cristo es imposible disfrutar del gozo pleno. Que el Señor nos ayude para tener la verdadera doctrina de acercamiento a Jesucristo. Amén.